Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en su programa Ingeniería al Día a través de Radio Universidad 92.1, un programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y pues hablando de la facultad, no puedo dejar de externarles y compartirles el afectuoso saludo que nos envía nuestra decano, la ingeniera Anabela Córdoba, junto con todo el equipo de administración, que también le damos las gracias porque hacen posible pues mucho de todo lo que tenemos tanto en el programa como en Radio Universidad y diferentes canales que tiene la facultad para transmitir conocimiento a través de las diferentes plataformas que se manejan en la actualidad. Y esta es una más, esta es una de ellos. Así que siendo esta parte, este otro canal de conocimiento alterno, donde tenemos temas de actualidad y relacionados a la ingeniería, pues el día de hoy quiero compartirles acerca de un tema que es la telemetría. ¿Qué es la telemetría? Normalmente, siempre como les hablo al principio de todo, me gusta mostrar la etimología de las palabras. Casi siempre comienzo con ustedes con la etimología de las palabras porque nos cuenta mucho de la historia del término que estamos hablando o de esa parte central que nosotros vamos a abordar, ¿verdad? Entonces, telemetría, pues no es otra cosa más que la suma de dos palabras, el prefijo tele y el sufijo metrón, ¿ok? El prefijo tele nos habla de algo que está a la distancia. De este estamos pues realmente muy acostumbrados. Teléfono hablo a la distancia. Televisión veo a la distancia. Cuando se utilizaba telégrafo, hablábamos de que escribía a la distancia. Ahora, metrón, que básicamente es la acción de medir, el sufijo metrón, vamos a ponerlo como la acción a medir. Quiere decir que telemetría es la acción de medir en la distancia o a la distancia, de manera remota, lejos de donde está sucediendo la actividad. Entonces, cuando nosotros hablamos de realizar una medición en la distancia, estamos hablando de que vamos a tener de alguna manera medición, y recordemos el término medición como la comparación de una magnitud física, algo o un evento o un resultado contra un patrón establecido y aceptado. Por ejemplo, la medición de nuestra estatura. Acá en Guatemala tenemos mucha mezcla de los sistemas de medida, pero está estandarizado los metros para la estatura. Entonces, 1.7 metros. Eso habla de 170 centímetros o 1.7 metros de estatura. La estatura, entonces, de una persona está comparada contra un patrón establecido, que es el metro, y que acá en Guatemala es aceptado. ¿Ok? Donde les menciono que hay cierta mezcla es porque, digamos que al utilizar nosotros el metro como medida de nuestra estatura, tendríamos que utilizar kilogramos para el peso, pero normalmente cuando nos preguntan nuestro peso lo damos en libras, que sería el sistema inglés. Y pues bien, existe esa mezcla, pero de la misma forma, cuando nosotros comparamos nuestro peso, nuestra masa corporal, entonces hablamos de 150 libras. Perfecto. Entonces 150 libras es una comparación del peso que registramos nosotros contra un patrón establecido que es la libra y que es aceptado. Aquí en Guatemala, entonces, al tener esa mezcla, ambos sistemas de medida son aceptados. Así que eso es medición, ¿verdad? O sea, tener una comparación de la magnitud física o de un resultado contra un patrón establecido y determinado que es aceptado, pero al anteponerle el tele es algo que estamos haciendo a la distancia. Hablar de este término no es nada nuevo en realidad, ¿ok? O sea, los satélites en realidad desde que están girando alrededor de la Tierra están tomando mediciones y haciendo muchas cosas que también nos permitió de alguna manera, por ejemplo, conocer el GPS, ¿verdad? El posicionamiento global, que no es otra cosa más que la medición en la distancia de la ubicación de algo específico y que está medido y registrado, pues muchos kilómetros lejos de donde se está llevando a cabo el acopio o el registro del dato, ¿verdad? El acopio de la magnitud fue hecho
en un punto y muchos kilómetros de donde fue tomada una fotografía, medida eh, pues cierta magnitud, vamos a tener ese otro registro lejos y que vamos a tener ahora de alguna manera pues grabado, ¿verdad? Entonces, eso se hace desde hace muchísimos años, así es que no es algo totalmente nuevo. Sin embargo, la ampliación de los sistemas que tenemos, la tecnología como la medimos hoy y el acceso que hemos tenido principalmente a que en la actualidad estamos en una economía que depende mucho de los datos, se han generado diferentes dispositivos, formas, aplicativos que permiten acopio de datos. ¿Por qué son importantes los datos? Cada vez que ustedes utilizan una aplicación gratuita, por ejemplo, la moneda de intercambio para que ustedes tengan esa aplicación gratuita son sus datos. ¿Cuáles datos? Si ustedes leen el contrato completo, van a encontrar que muchas de las aplicaciones que ustedes tienen pueden aperturar su teléfono, su cámara, su micrófono, su posicionamiento en algún momento, porque eso les permite poder reconocerlos a ustedes de alguna manera y registrarlos como un perfil adecuado para algo en particular. Por ejemplo, si se detecta que ustedes siempre hacen ejercicios entre las 5 y las 6 de la mañana, entonces son más susceptibles que a las 6:15, 6:30 puedan enviarles una notificación que tenga que ver con la actividad física que acaban de realizar. Por ejemplo, un anuncio de una aplicación que ayuda a lo que ustedes acaban de realizar, o es el mejor momento para enviarles un recordatorio de alguna otra característica que quizás queremos activar dentro de una aplicación, o un anuncio de un gimnasio que está más cercano. En fin, todo esto que me permite conocer a la persona, que ahorita se los orienté en este ejemplo de una manera muy comercial, pues me permite también poder decir que es una teledetección, que es una medición a la distancia. ¿De qué? Del comportamiento de ustedes, del comportamiento de nosotros, del momento en el que hacemos ejercicios. Y podríamos ponerlo de otra forma, digamos que la aplicación ayuda para algo que estoy realizando, como podría ser la que me mide, pues, el ritmo cardíaco o mi ingesta de alimentos. Entonces, media hora después de haber hecho ejercicios, podría considerarlo como un momento adecuado para enviarme la información, la notificación o el recordatorio de ciertos alimentos, de medirme el ritmo cardíaco o lo que considere en su momento pues la aplicación y que es útil para nosotros. Y eso todo se generó principalmente dentro de nuestro dispositivo teléfono, ¿ok? Eso estamos claros que es, digamos, ese elemento que recoge los datos. Ya vamos a hablar de cada una de las partes, pero es una medición que un sistema hizo a la distancia. Yo estoy en algún lugar del mundo y el servidor que está midiendo mis datos posiblemente está al otro lado del mundo, midiendo a distancia mi comportamiento, registrando mis datos y creando un perfil de mí. Bien, así como esto, y tomando en cuenta que si vamos a dejar de ser nosotros como humanos, pues el punto a medir, vamos a trasladarlo ahora al campo de la ingeniería. Y en el campo de la ingeniería es algo muy similar cuando lo utilizamos con la maquinaria. Ya no estamos hablando de personas, aunque podríamos también medirlo y de alguna manera también a la distancia recopilar datos que no son importantes o necesarios de las personas, por ejemplo, el teletrabajo. Pero principalmente hoy voy a hablar de la aplicación que tiene en maquinaria. ¿Por qué razón en maquinaria? Porque es a lo que estamos más expuestos todos en ingeniería. Supongamos que hay una planta que de alguna manera está llevando a cabo una actividad donde posiblemente hay muy pocas personas, casi o ninguna actividad humana. Hace un par de años conocí el caso de una avícola en el que la producción de huevos básicamente no tenía intervención humana por la forma en la que estaban dispuestas las gallinas al momento de poner, la forma en la que bajaban los huevos por ciertos canales y una cosa bastante interesante que pues garantizaba que no se dañaran y que hubiese producción. Pasan a un espacio de lavado, van saliendo y es hasta entonces donde después de que algunas máquinas bastante sutiles en su trabajo van colocando los paquetes, alguien termina de cerrarlo, verificar, cerrarlo y entonces es el primer humano que está ahí presente.
Pero supongamos que para poder colocar esa bandeja que recibe la cantidad de huevos que están llegando, se necesita medir a la distancia. Se necesita conocer la cantidad, la tasa de llegada que tengo de huevos que están poniendo las gallinas. Y eso posiblemente lo está realizando alguien muy lejos de donde estuviera la planta. O posiblemente podía estar dentro de las mismas instalaciones, mas no está físicamente haciendo un conteo físico de cuántos huevos van cayendo por cada una de las enramadas que tenía esa producción, sino que algún sensor era el que tenía el envío de la información. Y ahí es donde quiero entrar en este primer punto, que es la captura de datos. La captura de datos es el primer paso para poder realizar telemetría. Entre todo lo que yo les acabo de mencionar, la captura de datos, pues fue el punto que permitió reconocer en qué momento yo hice ejercicios y debo medirme mi ritmo cardíaco, en qué momento llegó ya la cantidad de huevos producidos para llenar una bandeja y toca cambiarla o de alguna forma tiene que removerse. Y cuando hablamos de maquinaria es bastante particular porque nosotros podemos definir datos que nos son de interés. Por ejemplo, la fuerza que está generando alguna máquina, la presión a la que está trabajando o que está generando, un par, ¿verdad? Una fuerza par. Podemos medirlo también, podemos medir la temperatura, podemos medir un caudal, podemos medir vibraciones. Y las vibraciones son bien importantes porque cuando ustedes están en contacto, por ejemplo, con maquinaria estacionaria, las vibraciones son algo muy importante que debemos definir e incluso registrar, porque la variación de las vibraciones nos puede decir de manera preventiva algún problema que podemos tener o si es porque, digamos, las bases de donde está la máquina se están venciendo o ya no están teniendo el mismo efecto hidráulico que esperaríamos para soportar las vibraciones de una máquina, podemos adelantarnos que muy pronto hay que cambiar parte de ese componente o hay que cambiar de lugar la máquina o hay que hacer trabajos en la base que tiene la máquina. Y todo esto lo vamos a poder hacer de manera preventiva si conocemos la información. Y la forma de conocer la información cuando yo no estoy presente, donde está esa máquina, por ejemplo, podría ser a través de la telemetría. El término telemetría se lo han ganado mucho las áreas automotrices y se han hecho dueñas de esta medición porque son quizás quienes mejor le están sacando provecho en la actualidad a todo esto. Todo lo que les acabo de mencionar, el tema de fuerza, presión, par, temperatura, caudal, vibración, son elementos que siempre están presentes, por ejemplo, en un vehículo o en un camión, un cabezal, por ejemplo, que está enviando información de cuál es la fuerza a la que va. Por eso puedo definir qué tipo de velocidades está utilizando más o si las está utilizando en un momento adecuado comparado con el par. Puedo saber si la persona está saliendo muy bien o sobreesforzando un camión, dependiendo de la pendiente donde está viajando. El caudal, la temperatura y la vibración son elementos que tengo que conocer específicamente, por ejemplo, del motor. Y en el caso del motor, ir definiendo si tengo que adelantar algún servicio, si tengo que revisar algún sensor específico o alguna condición. Por ejemplo, si aumentan las vibraciones, como pueden ser los cargadores de ese motor, que son elementos que no me van a decir fácilmente que tienen problema, pero que si yo tengo una captura de datos adecuada, podría preverlos y podría utilizar esa información para tomar decisiones principalmente y tomar acciones, que sería lo ideal cuando nosotros utilizamos algo como la telemetría. Y esa medición entonces a la distancia, que es la base principal, captura de datos, como acabamos de mencionar, tiene también otros elementos que debemos de tomar en cuenta para poder llevar a cabo un proyecto de telemetría en cualquier área de ingeniería en la que estemos. En todas las áreas, en todas las disciplinas de ingeniería, vamos a tener proyectos que son susceptibles de aplicación y mejora donde la telemetría puede tener presencia y puede ser un elemento útil de aplicación.
Como ya dijimos, tenemos captura de datos. ¿Cuáles son los datos que la industria en la que ustedes están tiene como datos importantes? Un caudal, por ejemplo. Un caudal puede ser algo muy importante si yo estoy en el área de producción de energía. Por ejemplo, si estoy en una hidroeléctrica, quiero saber cuál es el caudal que está llegando antes, por ejemplo, de el punto de caída de, después de la represa, donde tengo pues obviamente un flujo y un caudal que va a ir a dar a una turbina, pero si la cantidad de agua que está ingresando no es la que yo espero o con la que fue diseñado el sistema, pues obviamente no voy a tener las mismas vueltas dentro de mi turbina porque tengo un caudal menor. Y si no tengo los mismos giros, vueltas, rotaciones, como ustedes quieran llamarlo, pues obviamente no voy a tener la misma generación, que es al transmitir ese movimiento circular de la turbina hacia el generador, no tendrá el mismo rendimiento. Entonces, la ausencia de un caudal puede repercutir en la incapacidad de poder producir la energía que se espera o la cantidad de kilowatts que se supone debemos entregar. Y yo podría avisar previamente que no voy a producir la cantidad de energía que esperan si yo puedo medir a la distancia, porque normalmente la caída de este tipo de sistemas realmente es algo que está lejos de donde está la planta. Pero si estoy en la planta y tengo una caída de, qué sé yo, unos 10 kilómetros donde viene el caudal, ¿cómo voy, viajo y mido que el ingreso del caudal tiene pues ciertos metros cúbicos, cierta cantidad de metros cúbicos que no me va a alcanzar para producir lo que se espera? Lo único que puedo hacer es capturar el dato desde allá y medir desde acá a la distancia el caudal que ingresa. Eso es una aplicación de telemetría. Estoy midiendo un caudal de ingreso a 10 kilómetros de distancia, o sea que tengo una distancia, y es aquí donde recibo la información, quizás en la planta, y donde tomo decisiones y acciones, dependiendo del dato que se está generando a 10 kilómetros de acá. Entonces, la captura de datos, que es el punto, digamos que la puerta de entrada para la aplicación de la telemetría, resulta bastante útil y bastante interesante porque la forma de capturar los datos es la que va a determinar la calidad de nuestro proyecto de telemetría. No se trata simplemente de comenzar a medir y medir, por tener datos a la distancia que pueden servir. No, el objetivo cuando ustedes tengan un proyecto de telemetría es que van a capturar los datos que son importantes para la labor que ustedes realizan. Son importantes para lo que ustedes hacen en el lugar donde están. Por ejemplo, otro muy conocido y que es bastante interesante en el tema de logística es un sistema global que me indica dónde están los barcos y que me dice cuánto tiempo llevan en tránsito y estimar de alguna manera el tiempo en el que llegarán a su siguiente punto, a su siguiente destino. Si el siguiente destino de un barco es un puerto que yo tengo en mi país y espero de ese barco, pues un pedido que hemos hecho, yo puedo medir entonces a la distancia cuánto tiempo le va a tomar terminar de llegar y si veo que de alguna manera se está atrasando o por alguna razón no viene a tiempo, yo puedo tomar acciones y decisiones antes porque el barco aún viene en tránsito. Y a través de esa plataforma, a través de ese sistema, yo puedo ver que viene retrasado. No tengo que estar llamando y preguntando cuándo estiman, eh, haciendo pues comunicación con la naviera, porque tengo un sistema que me dice en tiempo real dónde está. Y ese es quizás uno de los elementos más importantes y útiles de la telemetría, y es el tiempo real, porque en tiempo real nosotros podemos hacer la recepción de la información. Claro, esto no quiere decir que sea algo efímero y que cuando se genera la información y nadie hizo nada con ella, sencillamente desaparece. No, todo lo contrario. Siempre queda un registro y en la telemetría vamos a tener creciendo el historial y la información de lo que esté sucediendo. Pero el gran valor reside en que en tiempo real yo puedo visualizar, por ejemplo, en este caso del navío que está llegando 2 o 3 días atrasado, que pues viene 2 o 3 días atrasado. Tomo decisiones y acciones. ¿Como cuáles?
Si es un pedido para un cliente, llamarlo y decirle, no viene a tiempo. Si es algo en lo que tengo que cumplir, por ejemplo, e incluso yo puedo tener en algún momento alguna sanción por no cumplir con el tiempo establecido, llamar y avisar y decir proactivamente, vean, esta situación, hay tormentas, hay estas situaciones que han impedido que el barco llegue en tiempo y tenemos 3 días de atraso. ¿Ok? Entonces, con esa metodología y con este uso, podemos fácilmente nosotros, pues, entrar en ese campo en el que podemos tomar decisiones de manera proactiva y preventiva gracias a la información que en tiempo real se está generando y que nosotros estamos midiendo a la distancia. Ese es el gran valor que tiene, de alguna forma, la telemetría. Pero el secreto de la telemetría, como os quiero poner acá abajo, y quienes nos están escuchando a través de radio, pues no lo pueden leer, pero el letrero dice, el secreto está en el hardware. ¿Ok? El secreto está en el hardware. ¿Por qué razón? Porque para yo tener una eficiente captura de datos, lo que tengo que tener es un equipo que pueda interpretar lo que está sucediendo. Voy a regresar al primer ejemplo donde tengo el caudal a 10 kilómetros del ingreso, de donde tiene que estar la caída para que llegue a una turbina y generemos electricidad en una hidroeléctrica. El hardware, o sea, el equipo que me está definiendo cuántos metros cúbicos están ingresando en realidad a la caída, son el secreto para yo poder hacer los cálculos correctos, adecuados y pertinentes al momento de tener un menor caudal. Y al decirles que el secreto está en el hardware, lo que quiero expresarles es que ese elemento que mide el caudal es vital para el éxito de la telemetría. Si comienza a fallar, yo comienzo a tener mala información y con la mala información tomaré decisiones equivocadas o no las óptimas para lo que está sucediendo en realidad. Entonces, si ese medidor de caudal tiene que cambiarse cada cierto tiempo, yo tengo que garantizar que voy a estar en tiempo para que pueda cambiarse y siempre me garantice que lleva la información correcta y que lleva la información que necesito en tiempo real para tomar decisiones. El hardware, pues no es otra cosa más que el transmisor en la telemetría, ¿ok? ¿Qué es lo que hace este transmisor? Lo que hace es que va a tomar esa magnitud, ese em, elemento de entrada, como puede ser un caudal, regreso al término del caudal, convertirlo a una señal eléctrica o a una señal de radio, una señal electromagnética, que va a ser posteriormente interpretada en un receptor de telemetría. Pero el transmisor de la telemetría, cuando captura los datos, lo que hace es transformar una situación, una magnitud física, algo que está sucediendo, un evento, cualquier cosa en particular, y la transforma en un impulso electromagnético, que posteriormente será interpretado en otro lugar y devolviendo la información que fue registrada muchos metros o kilómetros incluso del lugar en donde estoy. Así que el transmisor tiene como función darle la información a alguien más por un mecanismo que usualmente pues, va a ser una transmisión de datos como normalmente lo tenemos, por ejemplo, a través del Internet, donde se envía entonces a una central que puede registrarlo otra computadora lejos y eventualmente brindar quizás la información un poco más completa, como por ejemplo, vamos a irlo de nuevo al tema del cabezal. Un cabezal de acá de Guatemala que está haciendo un viaje desde Puerto Quetzal hasta la ciudad capital. Pero resulta que cuando viene por Escuintla, la temperatura sube. Si yo tengo entonces un software que me permita interpretar
lo que el sensor de temperatura va a decir en tiempo real, puedo llamar preventivamente al piloto y decirle, mira, no te he registrado mucho, pero sí tengo acá una señal de que tu motor se está calentando demasiado. Y quizás viene nuestro piloto y nos dice, no, pero mire, mi tablero no dice nada, mi tablero no tiene ningún problema, creo que puedo seguir. No, 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 detente porque aquí nosotros en los sistemas tenemos registrado que se está calentando demasiado el motor. Medimos a la distancia la temperatura del motor. Y aquí es donde les digo que reside la importancia de que el transmisor esté bien, que esa parte de hardware sea eficiente y sea la correcta. Porque si yo le mando a decir a este piloto que se detenga y que espere un momento, cuando quizás era mi transmisor el malo, estoy perdiendo tiempo con el que, pues, no sé qué pongo en riesgo, pero puede ser un negocio entero lo que puedo poner en riesgo al perder ese tiempo solo por una mala señal. Y no creerle al piloto, como dice, no, mire, pero mi tablero no tiene ningún problema. Voy bien, voy como siempre, me voy desplazando sin ningún problema. Y si ese transmisor lo hace de manera inadecuada, no voy a lograr tener el efecto deseado que será, pues, no solo la información, sino una correcta toma de decisiones en tiempo real para cumplir con lo que tenga que cumplir. El envío, como les menciono, pues podría ser normalmente a través del Internet. Y luego viene el receptor que tengo de la información, que también es otro elemento físico y muy importante, porque es quien traduce el impulso electromagnético que se ha enviado como registro para que acá venga y se interprete. Pero en el sistema de telemetría, si bien es cierto el secreto está en el hardware, la ventaja, ahora estoy cambiando aquí de banner, la ventaja está en el software. ¿Por qué razón? Porque es quien me va a ayudar a interpretar las señales que están ingresando y posteriormente también a tomar una decisión sobre qué hacer en cualquier situación que se esté dando. ¿Y de qué me sirve? Preguntarán ustedes. Y les doy ahorita pues varios ejemplos donde quizás algunas ramas de la ingeniería no se sienten representadas, pero créanme que incluso dejar, digamos, un sensor que me pueda medir a la distancia el proceso de fraguado que tiene una fundición que nosotros hemos hecho en la rama de ingeniería civil me puede ayudar mucho. Porque entonces yo ya puedo decidir si veo cómo se está comportando y se está endureciendo en el proceso y tiempo que nosotros esperamos, enviar de nuevo el material y poder continuar con la obra. O si aún no puedo hacerlo, no enviar. Todo lo que puedo enviar de equipo, personas, materiales, a continuar una obra en un momento donde no es conveniente, porque aún no lo podemos tocar, aún no lo podemos hacer. No ha terminado de fraguar ese espacio. Y eso lo puedo conocer a la distancia sin tener que pararme en la obra gris y hacer esa medición o registrarlo de alguna manera, sino que simplemente me puedo apoyar con una medición a la distancia. ¿Qué es lo que necesite para hacerlo? Pues un transmisor de la telemetría que esté midiendo no solo el tiempo de fraguado, sino el efecto que tiene de alguna manera y que éste envíe la información correcta para que cuando venga al receptor de telemetría sea interpretado de manera correcta. Y si yo puedo adelantarme, porque pues todo lo contrario, digamos que el proceso de fraguado de alguna manera puede haber estado 1 o 2 días antes, por decirlo así, alcanzar el máximo que se espera. Y entonces enviar todos los materiales. O cuando corresponde, confirmar si podemos enviar. O bien esperarme porque es más conveniente y menos costoso esperarnos que enviar a todo el equipo a plantarse en la obra gris, pero sin tener la capacidad de hacer algo. Porque naturalmente se tienen que esperar. Así que cuando vemos esta parte, cuando hablamos de una aplicación de ingeniería civil, pueden darse cuenta ustedes que realmente la aplicación de la telemetría está en todo. Actualmente, digamos que comienza un poco el auge de la telemedicina. em,
gracias a que debido a la pandemia, pues no era tan fácil que una persona viajara o que se animara a salir de su casa para ir a una cita con el médico, pues los médicos han tenido que tener una nueva forma de hacer esa consulta y eventualmente pues de poder hacer su diagnóstico con base a datos medidos a la distancia. Básicamente es una aplicación de la telemetría hacia el ámbito de la medicina. Y tiene espacio en absolutamente todo, siempre y cuando nosotros podamos ser capaces de interpretar la señal que está viniendo, transformarla de nuevo en información y que esa información me ayude a tomar las decisiones correctas que tenga yo que tomar por algo que esté sucediendo. ¿Ok? Así que cuando hablamos de todo este sistema, tanto los transmisores, la vía del envío de la información y los receptores de la telemetría, estamos cerrando un ciclo bien interesante donde, pues, como les decía, el secreto está en el hardware, pero la ventaja está en el software. Y es en el software donde algunas veces podemos encontrar sistemas OEM, que básicamente es el Original Equipment Manufacturer. Todo lo que tenga que ver con OEM es porque viene propio de fábrica, ¿ok? Pero muchas veces yo ni siquiera accedo a todo lo que de fábrica puede venir o generarse como información. Hace algunos años me pareció una aplicación bastante interesante que nosotros teníamos un servicio de GPS que se adquiría para básicamente flota de camiones, pero tenía una particularidad para evitar un tema que era el robo de combustible y era una medición que podíamos hacer de fluidos y demás, y me lo vendieron de esta forma, como lo hacemos en la maquinaria amarilla, que es muy particular. ¿Y qué hacen ustedes en la maquinaria amarilla? Ah, pues nosotros podemos, gracias a las presiones que está manejando, o sea, es una magnitud que se está midiendo, la presión de los sistemas, podemos definir si una maquinaria fue encendida y trabajó, o si solo fue encendida, mas no trabajó. Y eso fue aproximadamente hace 10 años. Y ya se hacía esa medición a la distancia para poder saber, supongamos que nosotros como organización o como empresa somos una desarrolladora y contratamos el servicio de una retroexcavadora. Esos elementos de telemetría de la maquinaria amarilla me pueden permitir saber si las 5 horas que esa máquina estuvo encendida en mis instalaciones, en mi proyecto y a mi servicio, fueron útiles o no. Porque si de las 5 horas yo descubro que 1 hora por completo solo estuvo encendido y hasta después, gracias a esta diferencia de presiones y demás, define que se puso a trabajar, yo como desarrolladora, como alguien que está comprando el servicio de esa retroexcavadora, ¿cuántas horas tendría que pagar? Pues tendría que pagar únicamente las 4 que efectivamente tuvo trabajo y no las 5 donde simplemente estuvo encendido. Entonces, evitar esa molestia que en algún momento el área de la construcción tenía fue bastante interesante y se resolvía a través del tema que vemos hoy, a través de la telemetría. Porque entonces puede venir la persona que es el dueño del equipo y llegar con la desarrolladora y explicarle, ok, vea, esto es el reporte de las 5 horas que estuvimos encendidos, 4 fueron efectivas de trabajo y son las que le voy a cobrar. Entonces existe esa relación de justicia y de querer seguir trabajando con una organización que mide muy bien la información importante, que es el tiempo que estuvo trabajando efectivamente la máquina, porque sabemos que el tiempo que efectivamente estuvo trabajando es también, pues, lo único que se puede aprovechar en realidad de esa maquinaria. Y entonces garantizarle a mi cliente que le voy a cobrar únicamente por lo que a él le beneficia y no por lo que registra únicamente la maquinaria, era algo que cambiaba totalmente el esquema de la contratación de esos servicios. ¿Por qué razón? Porque entonces yo ya tengo la certeza de estar pagando, si yo fuera la desarrolladora, por lo que efectivamente estoy usando.
Y eso era súper gratificante para todos estos em, administradores de proyectos y eventualmente también de la obra como tal, porque pues mantiene los gastos dentro de los rangos y me ayuda a medir en la distancia el desempeño de esa máquina y lo que efectivamente yo debería pagar por el tiempo que estuvo a mi servicio. Eso era algo espectacular. No sé si ustedes, pues, puedan ver, el valor de lo que les estoy comentando, porque, después, cuando conocí otro elemento que medía, por ejemplo, caudales, pero caudales de producción, no caudales de agua, como vimos en el ejemplo de la hidroeléctrica, sino que caudales de producción, es decir, cuántas unidades están saliendo por minuto o por hora o como tenga que medirse. Digamos, una embotelladora puede estar hablando de botellas por minuto, pero una cementera podría estar hablando en temas de quintales por hora. Esos elementos de hardware que posteriormente conocí nos permitía medir la eficiencia de las líneas de producción gracias a poder colocar los sensores donde se genera la información adecuada y más importante para pues, quien corresponda. En este caso podríamos decir que sería un área de producción tal vez y brindarle el envío de la información, la interpretación y tomar decisiones con base a eso que acaba de llegar, ese impulso electromagnético donde pudimos medir que me quedaré con la embotelladora que se supone que debería estar produciendo, digamos que 600 botellas por minuto. Al tener este hardware midiendo, nos permitía ver cómo los comportamientos de algunos operadores de esta maquinaria hacía que bajaran la velocidad y posteriormente también se reduce la eficiencia de una línea de producción. Porque no me va a estar despachando lo óptimo o lo que teóricamente debería estar despachando, sino que va a estar despachando al ritmo que ahora le hemos dado. Pero ¿cómo puedo saber yo el ritmo? ¿O cómo puedo decirle al departamento de producción que por favor ponga un poco más de trabajo y empeño o añada horas a lo que queremos terminar de preparar? Pues solo lo puedo saber a través de una medición. ¿Una medición de qué? Pues en este caso era de la cantidad de botellas que estaban llegando hacia un punto. Y si esa cantidad de botellas, que yo esperaría, que les había dicho 60 botellas por minuto, eso es casi entonces uno cada segundo, 60 botellas por minuto, en realidad estaban llegando 40. Y no por falta de capacidad de la máquina, sino por una mala práctica de quienes tienen esa máquina. Quiere decir que para todo el tiempo que yo pude haber pedido para el proyecto, solo voy a cumplir con un 40%. Ese 40% puede meterme en problemas porque es como que yo no cumpliera con mi cliente, porque no va a llegar en el tiempo que le ofrecí. Mi cliente puede decir en algún momento, miren, si solo me da ese porcentaje, ya no me interesa nada. Nos acabamos de quedar con toda una gran producción que nos toca buscar a quién venderla, bajo qué precio. Y todo porque Todo porque no tenía una correcta interpretación de lo que estaba sucediendo y no pude avisarle proactivamente antes de tiempo a mi cliente que se dio una situación con el pedido que él acaba de realizar. ¿Y cómo pude conocer esa información, socializarla con él y conectarlo? Pues a través de una medida remota, a través de la telemetría. Así que la ventaja, como les menciono, está en el software. Porque va a contar la historia que necesito contar o va a evidenciar lo que a mí me tiene que aparecer para que actúe de emergencia o actúe de inmediato por algo que está sucediendo. Si es que ya llegó una embarcación, mandar a traer los repuestos que tengo ahí. Si se da porque la temperatura del camión está subiendo y tengo un excelente registro, es mejor antes de arruinar toda la máquina, pues hacer algún movimiento donde podamos de alguna manera ir a traer la carga o moverla de otra manera, pero no arriesgar
todo el equipo solamente por cumplir, sino que con esa medición a la distancia que me dice si en efecto hay un problema con la temperatura, me va a permitir actuar de mejor manera y hacerlo de una forma más inmediata en beneficio de lo que esté realizando. El conjunto de tener todo esto listo, pues es lo que conocemos básicamente como nuestro sistema de telemetría modular, que tiene todos los módulos necesarios para que registre la información y que salga bien todo, todo lo que estamos realizando, ya sea la construcción de una casa, un área de producción constante en el que estamos midiendo la eficiencia de la maquinaria. Digamos que en la línea de producción puede tener una caldera y entonces puedo estar midiendo en tiempo real, sin tener que llegar a la caldera, cómo se están comportando. Y al principio les mencionaba que nos puede permitir y ayudar mucho a que todo salga como debe darse. Y al decirles que todo salga como debe darse, me refiero a que ustedes pueden entonces, si estamos haciendo una medición a la distancia de una línea de producción que tiene solo el 40% de su eficiencia real, puedo llamar a esa planta y decirles, tienen que hacer estas correcciones. Y se tienen que hacer de inmediato para que podamos cumplir. Y eso solo puedo saberlo o bien llegando, y si no me es posible, ahora que ustedes ya lo conocen, apoyándome en una solución de telemetría. Les diré que la telemetría, de alguna manera, cuando vemos, en el caso de flotas, por ejemplo, algo que se llama, desde la perspectiva de GPS, paradas bruscas. Paradas bruscas es un indicador que nos habla de la calidad de manejo de una persona. Así es que estamos nombrándole a una persona si maneja bien o mal gracias a un elemento muy diferente, pero que puedo medir a la distancia y que me va a traer entonces ahora el comportamiento de, en este caso, la persona, ya no de la máquina, sino puede ser de la persona. Y hacer estas interpretaciones no solamente construyen el sistema de telemetría, sino que me ayudan por completo a poder dar mejores resultados y actuar proactivamente para la organización a la que esté representando. Y es ahí donde quiero presentarles el último término de hoy, que sería pues la transformación de las magnitudes físicas en señales. El éxito para que se dé todas estas historias que acabo de contarles en determinado momento, se basan en la transformación de magnitudes físicas en señales. Y eso es básicamente lo que hace la telemetría. Transforma magnitudes físicas que han sido registradas de alguna manera en señales para el envío de la información. Ahora, enviar información, como ustedes pueden ver en diferentes materiales que tengo, principalmente en los que tienen que ver con Business Intelligence, me permite, en cierta forma, poder tener no solamente la información adecuada, sino definir aquello de que si lo que estamos midiendo es importante o no, y si es importante pasar a la siguiente fase, ¿quién está haciendo qué con esa información? La transformación de magnitudes físicas en señales permite que llegue a otro lugar, pero de nada servirá si cuando llega a otro lugar el receptor de la información de telemetría no la verifica, no la utiliza o no la toma en cuenta para cualquier cosa que tenga que hacer. Como en este caso podríamos hablar de tomar una decisión. Regreso al ejemplo del camión. ¿Lo detengo o no lo detengo? ¿Dejo que siga su marcha o le llamo para decirle es urgente que usted se detenga? Y todo totalmente medido a la distancia. Esa es la esencia y la base de la telemetría. Tomar decisiones. Pero las decisiones, como les digo acá,
dependen de la correcta interpretación de las señales. Les he hablado de ejemplos básicamente automotrices, uno de la obra civil y en el tema de construcción y obra civil, no solamente la maquinaria amarilla como tal puede ser susceptible de ese tipo de mediciones, sino también ahora tenemos sensores para muchas otras cosas. Voy a regresar al elemento logística. No sé quiénes de los que nos escuchan han tenido que trabajar alguna vez con una empresa que maneja cadena de frío. Una empresa que maneja cadena de frío es una empresa que tiene que ir registrando durante todo su viaje cuál ha sido la temperatura a la que viaja su contenido. En este caso voy a poner, por ejemplo, pollo fresco. El poder medir durante todo el trayecto si la cadena de frío se ha respetado y la cadena de frío se ha logrado, no se ha roto, es la gran diferencia, por ejemplo, entre que me acepten o no al camión que lo está llevando, que me acepten o no ese gran pedido. Porque si perdió la cadena de frío y eventualmente entro en un riesgo muy grande con el tema, qué sé yo, salmonela, por ejemplo. Más bien pongo en riesgo no solo al cliente, sino las operaciones y definitivamente pues tendremos que soportar el hecho de que nos rechacen ese pedido. Pero si por el contrario lo he medido y he permitido que llegue en tiempo y llegue muy bien, pues básicamente lo que tiene que hacer este destino que está recibiendo la información es recibir ese camión donde vemos que la cadena de frío jamás se ha roto y que el pedido salió muy bien desde su punto de origen y está llegando ahora a ese lugar en las mejores condiciones, óptimas y necesarias para poder llevar a cabo cualquier acción que nos corresponda según la empresa en la que estamos. Retomando un poco todo lo que les acabo de contar y quizás estableciéndolo de nuevo como uno de los ejemplos que hemos puesto. La importancia de medir a la distancia reside principalmente en que si yo conozco previamente la información, todas aquellas decisiones que les decía que podemos tomar no son simplemente por tomar decisiones, sino que cada una de ellas en realidad tiene una repercusión financiera dentro de cualquier organización. Tener la certeza desde el área de producción, desde el área de marketing, desde el área de servicios, que lo que está llegando al área financiera es correcto, puede ser la diferencia entre tener y conservar nuestro empleo o perderlo. Y también me permite poder llevar a cabo aquellas acciones necesarias para que lo que estoy realizando salga y salga bien. Y eso se puede lograr midiendo en la distancia, ahorrando entonces los costos que tenemos para realizar la medición y ayudando también a que proactivamente nos movamos si algo no se está cumpliendo o no está llegando a como debe llegar. Si tuviera que eventualmente dar un consejo sobre la telemetría, sin importar en qué rama de ingeniería están ustedes, todo parte desde qué quieren medir y para qué. Si ustedes saben muy bien qué es lo que quieren medir y para qué, y esto es algo importante, medir a la distancia y crear proyectos que me ayuden a tener toda esta base y todo este canal de información será muy útil, necesario y se convertirá en una ventaja de su organización por tener algo como esto, porque pueden tenerlo en tiempo real y porque también puedan tomar decisiones antes de lo que hacían anteriormente, en un tiempo más corto. Y eso puede significar, como bien pueden ser, mejores ganancias,
al menos puede significar evitar una pérdida inminente por una situación totalmente fortuita, pero que se ha podido medir gracias al uso de la telemetría. Y cuando ustedes tengan proyectos donde les estén ofreciendo el término telemetría, tomen en cuenta esto. Si esta solución, si este equipo o lo que ustedes estén viendo para el uso de telemetría mide aquello que ustedes definieron que es importante. Si yo logro definir esto, créanme que cerca del 90% del éxito de un proyecto de telemetría está garantizado, porque se ha hecho el trabajo previo de definir qué voy a medir y para qué. Ya posteriormente, después de todo esto, pues podemos quizás trasladarnos a otros ámbitos que puede que sean interesantes, pero no me agreguen valor, o puede que me agreguen mucho valor y eso será mucho mejor, porque al final de cuentas un proyecto de telemetría lo que busca es agregar valor. Si no lo hacemos así desde un principio, pues simplemente será un gasto que no servirá de nada y posiblemente no se le saque el provecho que se le puede obtener a un sistema de telemetría, a un sistema de medición a la distancia. Así que recapitulando estos dos que llevamos hasta ese momento, ¿qué van a medir y si realmente es importante? Y al tenerlo, entonces vamos a garantizar que el sistema brinda esta información. Y por ende, nosotros vamos a estar más tranquilos porque nuestras decisiones están basadas en algo que es súper útil, que ha sido muy bien medido y que no tuve que moverme de mi lugar para obtener la información. Y todo repercute en las finanzas de la empresa. Es por eso que es muy importante tomar en cuenta este tema que les acabo de mencionar hoy, el tema de la telemetría, porque siempre que yo pueda aplicarlo de manera correcta, al aplicarlo de manera correcta, estoy garantizando que va a quedar pues un mayor beneficio para la organización. Y ahí también se vuelve ya mucho más fácil el poder vender proyectos como estos, proyectos de telemetría. Y entre todas las aplicaciones que acabábamos de mencionar, pues también el hecho de que esté vigente y presente en sus organizaciones, también va a hablar muy bien de sus organizaciones. Así que se convierte no solamente en una ventaja competitiva por la información que está dando, sino que también se convierte en una ventaja competitiva porque el mercado conoce que ustedes tienen este tipo de medición. Hablemos del navío, por ejemplo. Si yo tengo dos empresas que me cobran exactamente lo mismo, que me dan, pues, obviamente los mismos servicios y cuestan lo mismo, pero la diferencia es que una utiliza telemetría para poderme decir en tiempo real la ubicación del barco y la otra no, entonces muy seguramente voy a ir con esta primera, a pesar de que me tiene que cambiar el pensamiento que yo podría tener de, pues, ¿cómo decirles de esta forma? Si realmente es útil esta información y si vamos a hacer algo con ella. Entonces, si ellos me la están brindando y yo puedo conocer en tiempo real cuándo viene, sin más esfuerzo, sin más costo ni nada, siempre serán la opción. Primero, porque simplemente tendré la tranquilidad de que puedo conocer la información. Si la consulto, entonces puedo tener una vez más la tranquilidad, pero de que todo está sucediendo como se ha planeado. Y si no lo está sucediendo, entonces puedo tener el beneficio de actuar antes gracias a que tuve la información. Y esto entonces, pues es beneficioso para todos. Y como último punto, la telemetría. No crean que es algo difícil de realizar ni de implementar. Al final de cuentas es algo que vivimos ya en la actualidad y lo único que tenemos que buscar es ese elemento de telemetría en recepción
que puede convertir lo que ya naturalmente quizás esté sucediendo dentro de nuestro entorno y que son señales que ya han sido transformadas y leídas de forma correcta, pero quizás sencillamente nosotros no hemos dado el siguiente paso para poder tener la información y no solamente tener la información, sino que procesarla y tomar decisiones pues de esto. Créame que las aplicaciones están en todas las ramas de la ingeniería, pero debemos buscar cómo poderlo aplicar de mejor manera o convertir lo que ya naturalmente se está generando como información para que yo pueda medirlo a la distancia y tomar decisiones gracias a la telemetría. El medir previamente me ayuda mucho para temas como los que vamos a ver en nuestra siguiente sesión. La próxima vez que yo les visite, vamos a hablar de un tema de mantenimiento proactivo, que es muy distinto a como normalmente tenemos el switch. Y lograr un mantenimiento proactivo es mucho más fácil, seguro y confiable si yo he tenido datos previamente. Y muchas veces yo no puedo estar en el lugar de manera física, de manera constante o las que yo consideraría que son necesarias para tomar esa medida, para tomar esos datos. Pero la captura de datos, si la puedo hacer a la distancia, tendré una excelente aplicación de lo que hemos visto el día de hoy, de la telemetría y su aplicación en las diferentes ramas de la ingeniería. Mientras tanto, les deseo entonces que tengan una excelente semana y nos vemos en nuestro siguiente capítulo, en nuestra siguiente intervención. No sin antes desearles muchas bendiciones, feliz noche y una vez más, excelente semana. De nuevo un saludo de parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos en este espacio de Ingeniería al Día.